Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a News MX. Hoy estamos aquí en el estudio con Indira Sandoval. Muy bienvenida, un placer, un gran honor tenerte aquí en el estudio. No, hombre, la verdad es que el honor es mío estar aquí en tu estudio y además poder compartir con la audiencia de Acapulco y a todo tu alcance en Guerrero y a donde te están escuchando. Muchísimas gracias por recibirme. Bien, pues Indira, como te decía, es un gran honor, un privilegio tenerte aquí. Indira, tal vez ustedes no la conozcan, pero bueno, ella es feminista, defensor de derechos humanos y activista político, todo eso en esta mujer, pero si algo podemos destacar en ella es el impulso y el llevar hasta su realización ya este tema constitucional de la ley 3 de 3 contra la violencia. Y por eso decimos, y no soy el único aquí, que es un gran orgullo que estés aquí en el estudio, ¿no? Y que hayas podido llevar este gran proyecto, como dicen, del principio hasta el final. Pues sí, muchas gracias. La verdad es que poder hacerlo en Guerrero, la promoción de esta reforma constitucional, porque más que una ley, es muy importante que la audiencia sepa que no es una ley, la 3 de 3 contra la violencia, sino es una reforma constitucional que está por encima de todas las leyes, que pasó por el Congreso Constituyente, que lo conforman todos los congresos locales del país, que pasó por la Cámara de Diputados y Diputadas, por el Senado de la República. ¿Para qué? Para que el día de hoy sea un requisito que quienes nos gobiernen, nos legislen, nos administren, no sean deudores de pensión alimenticia, no sean agresores sexuales, incluyendo el acoso y el hostigamiento, y no sean agresores en el ámbito público, político ni familiar. ¿Por qué hasta ahorita? Porque sí me lo pregunto, o sea, hay una reforma al artículo 38, pero es un artículo que desde 1917 que se promulgó la Constitución no se había reformado. O sea, ¿cuál era nuestra ideología? O sea, ¿en qué pensábamos los mexicanos en aquella época, no? Cultura, costumbres, obviamente estamos en otros tiempos. Pensaríamos que es incluso una sobrelegislación, o sea, es como dar de facto que quien nos legisla, quien nos administra, nos gobierna, nos imparte justicia, pues son los primeros en que deben cumplir la ley. Pues no, los tenemos a todos los niveles. Tenemos ministros en retiro que han preferido encarcelar a las madres de sus hijos e hijas que pagar la pensión. Tenemos senadores que quisieron ser gobernadores, tenemos senadores golpeadores, tenemos presidentes municipales, alcaldes. Si nos vamos a los municipios, a los regidores, a los directores de un área, a los secretarios de un gabinete, están en todos lados. Y la 3 de 3 contra la violencia, justo se llama así 3 de 3, porque es 3 de 3 porque aplica para lo federal, para lo estatal, para lo municipal. Es 3 de 3 porque aplica para el Poder Judicial, para el Poder Legislativo, para el Poder Ejecutivo. Y es 3 de 3 porque aplica para los cargos que elegimos en las urnas, los de elección, los de designación que por dedazo los nombran, y también por los de concurso, que son estas ternas y que hacen exámenes o están a cargo de órganos autónomos. Pues basta de que al amparo de la autonomía también se sigan protegiendo. Oye, es para los que acaban de entrar a YouTube y le acaban de dar clic y no saben qué onda, ¿qué es la ley 3 de 3? Vamos a colocarlo como un nuevo paradigma en las reglas de la democracia. Son nuevos requisitos para quien aspire a gobernarnos, legislarnos, administrarnos o impartir justicia. O sea, un simple cargo de jefe de área. No vas a poder tenerlo si no acreditas que no estás en ninguno de estos 3 supuestos. En ninguno, basta que tengas uno para que no pases. ¿Cuáles son los 3 supuestos otra vez? No ser deudor de pensión alimenticia, no ser agresor sexual, pero en todas las modalidades, es decir, ningún delito que atente contra la libertad sexual, vamos a enunciarlos: acoso, hostigamiento, abuso sexual, violación simple, violación equiparada, ningún tipo de violencia sexual, y violencia familiar. Pero además la violencia familiar se puede acreditar de diferentes formas. Violencia psicológica, violencia económica, violencia patrimonial, ¿no? De forma física, y violencia política, porque para quien no leyó las letras chiquitas, la 3 de 3 contra la violencia eleva a rango constitucional la violencia política. Oye, pero por ejemplo, en el caso del segundo, ¿no? O sea, un agresor sexual, para empezar, debería estar en la cárcel, ¿no? Ese es el gran tema. Esta ley de 3 de 3, por ejemplo, el caso de un agresor sexual, por ejemplo, ya supongamos que ya estuvo 20 años en la cárcel, por su condena, ¿qué onda ahí? O sea, ¿sigue impedido por tantos años o no? Digamos que esa persona
Digo, porque agresor sexual, cárcel, o sea, no manches. No tendría ni por qué estar aspirando. Exacto, sí. Entonces yo creo que la 3 de 3 no es un asunto persecutorio, es un asunto de disuasión. Okay. Es para que no lleguen, no es para los que están ahí, ¿qué les pasa? Es para que no lleguen. Y que se entienda muy bien, la 3 de 3 no quiere romperle ni truncarle la carrera política ni administrativa a nadie. No, la 3 de 3 no va contra los hombres, va contra los agresores. ¿Usted es agresor? No, entonces no debe nada. Usted nada debe, nada teme. Usted debe, pague y ya puede pasar. Es decir, es un tema de prevención, es un asunto de dignificar la vida pública y política. Tengo muchas preguntas que hacerte, ¿no? Pero primero, me voy a hacer así como que el desorden. O sea, ¿de dónde nace esta idea? Bueno, en principio tiene una idea ciudadana, o sea, es totalmente, no viene de ninguna fracción, eso es muy importante, creo que nos debemos dar el reconocimiento al movimiento político más importante y vigente hasta nuestros días, que es el movimiento feminista sin regateos, es el único que le está haciendo frente al sistema de poder, colocámoslo así. Pero también es importante decir que de alguna manera Guerrero tiene su origen esta iniciativa. Sobrevivirle a la violencia por parte del Estado lleva a que una sí se pregunte si los que me agredieron fue el Estado quien me va a juzgar o va a juzgar a quienes son los responsables, es el Estado quien va a investigar, es el Estado quien va a impartir justicia, es el Estado. ¿Qué hacen los agresores en el Estado? Entonces nace de una sobrevivencia, nace de una resiliencia, de exigencia, de justicia, de libertad, de verdad, de memoria, de dignidad. Pero también me parece que no se trataba solamente de quienes sobrevivamos a ese tipo de temas. Se trata de un asunto de justicia con una deuda histórica, porque llevan 94 o casi 100 años esta democracia, y yo sí te pregunto, ¿de qué democracia hablamos hasta este día? Si existen deudores en el poder, si existen agresores en el poder, si existen acosadores, ¿de qué democracia veníamos hablando? Y a mí me gustaría colocarme estos lentes violeta, que son con los que Adelante. se ve el futuro, y les invito a todas y todos que nos escuchan que se los coloquen, a que los gradúen bien, porque sí se ve distinto. Sí se ve distinto que digas, en México hay 35 millones de hogares encabezados por jefas de familia únicas proveedoras, a decir, en México hay 35 millones de hogares con padres deudores, abandonadores de sus familias. Y imagínate si eso hacen en sus hogares, ¿qué no harán a cargo de la toma de decisiones? Oye, pero tus lentes del futuro ya son un presente. Son un presente y también es un parteaguas. O sea, yo creo que la 3 de 3 llega en este momento, para quienes no sepan, esta reforma que se acaba de aprobar y que ya entró en vigor para las elecciones 2024, es un punto de partida, llega a un buen puerto, pero a su vez es un punto de partida. De aquí para el real, son nuevas reglas para la democracia. Es un parteaguas donde dice muy claramente, se les acabó la fiesta. ¿Qué hacía Indira Sandoval antes de esto? ¿Y cómo fue que te nació la idea, o sea, de pues, cristalizar todo el proyecto, iniciativa y todo el proceso, que es un proceso súper engorroso? Tú nos lo decías antes de entrar al estudio. Para que se apruebe una ley en esta legislatura es casi imposible, pero mira. Sí. Miren. Claro, bueno, llevo gran parte de mi andar en la defensa de derechos humanos. Soy una militante de la izquierda, de la justicia social, de las causas más justas. Nadie te da el carnet de defensora de derechos humanos, es un asunto de causa de vida. Permanentemente he militado en distintos espacios. Yo creo que mi militancia es en el feminismo y desde ahí participo políticamente en distintos espacios. Milito en una organización que se llama Las Constituyentes, que si bien su fundación es en 2016, bueno, yo en esto tengo un poco más, pero esta es un parteaguas, porque las constituyentes literalmente hacemos reformas constitucionales. Okay. Incidimos en la Constitución de la Ciudad de México y entonces promovimos esta iniciativa para que fuera a nivel nacional, y hoy podemos darles cuentas de que esta iniciativa es una reforma que logró aglutinar a todas las fuerzas políticas, que es el único dictamen constitucional de este sexenio que ha salido con la unanimidad de todas las fuerzas políticas, que juntó los votos históricos en una sesión que ni la paridad cuando fue votada la logró, que logramos tener que hasta el día de hoy se votaran 31 congresos locales la hayan votado. Tiene falta Jalisco, que no la puso como prioridad.
pero de todas maneras se va a poder cumplir porque es una reforma federal, tiene sí, que. Y aquí ya nadie se puede voltear a ningún lado. Exacto, sí. Ya nadie se puede hacer para un lado. O que yo quiero ver, porque cualquier acción o omisión en contra de la 3 de 3 es más bien una protección a cualquier agresor. Y hay que pasar lista en las urnas. Exacto. Oye, Indira, pero, por ejemplo, hay tantas cosas, ahora sí que con los lentes del futuro, hay tantas cosas que se han implementado para tratar de frenar que lleguen, por ejemplo, recursos ilegales a las campañas, dinero del narcotráfico, y vemos tantos videos, tantas cosas de gente que ya está en el poder, ¿no? Ya sea en el Estado, en el gobierno federal, en algunas dependencias, o en los municipios también, claro. O sea, ahí viene este trabajo, ¿no? De cómo vamos a realmente a detectar, ¿no? Un agresor sexual, alguien que comete violencia familiar. Eso está bien. Ahí está el desafío. Yo sí creo que todas y todos debemos poner nuestras gafas para detectarlos, porque ahí han estado siempre. Yo te voy a decir un dato. En la política o no, las mujeres en este país, 8 de cada 10 hemos sufrido violencia. Y dudo mucho que las otras 2 no, más bien no sé si las detectaban la violencia. Es la misma ecuación. Yo diría que 8 de cada 10 son agresores. ¿Cuántos te gusta que estén en la política? En la administración pública, en el poder judicial, en el poder legislativo. Ni siquiera hay un índice de cuántos están, porque ahí pasaban. Tú acabas de decir algo muy importante. ¿Por qué ya hay muchos esfuerzos para el tema de transparencia, de no corrupción? Hay una 3 de 3 de transparencia, de que debes firmar, y no había una 3 de 3 contra la violencia. Y ahí está el metamensaje, que lo que no está prohibido, entonces está permitido. Y lo que nos habían dicho hasta este momento era, si eres honesto, si tienes tal edad, si tienes tal ciudadanía, puedes pasar. No le hace que seas deudor, agresor, acosador, mates, violes. Eso es lo que nos habían estado diciendo, que la vida de las mujeres no importaba. Y otro dato, el de las infancias, que no porque los niños y las niñas no voten, entonces sus derechos no son parte de la democracia. Donde ellos ven votos, nosotras vemos derechos. Pues decías tú 8 de 10, pero yo creo que todos conocemos a alguien de esta ley de 3 que está ahorita en algún proceso de gobierno. Y vamos por una gran campaña. Denúncienlo. Porque quiero preguntarles algo. Aquí no hay víctimas más importantes que otras, pero sí hay agresores con más poder que otros. Y entonces imaginen el miedo que debe tener una víctima cuando su agresor es el regidor, el senador, el embajador, el gobernador, el director de un área, el líder del partido. ¿Qué miedo debe tener por la red de colusión que lo rodea? Porque el pacto de impunidad justo está en las instituciones. Cuando decimos que se les acabó la fiesta se sentían intocables hasta el día de hoy. Pero pues la 3 de 3 llegó para quedarse, para cumplirse, y vamos a tener que ser observadoras y observadores de ese tema como una gran linterna violeta que coloca la luz donde nadie la había colocado y donde todo el mundo pasa. O sea, se tienen que volver las instituciones filtros de confianza y no coladeras cómplices. Ese es el gran tema. Y creo que si también nosotras nos ponemos más exigentes, nosotros, o sea, todo mundo como ciudadanía, en que ahora le exijamos a quienes nos gobiernen, legislen y administren, enséñame tu 3 de 3, y no solamente es porque eres de mi partido, porque me caes bien, porque estás guapo, porque eres buena onda, sino otros estándares, me parece que también es una contribución que hacemos las mujeres a la vida democrática del país. ¿Qué pasa si es una mujer? También es totalmente sancionable. Aquí es muy importante que las reglas de la democracia se tienen que medir igual, pero las reglas y las leyes tienen que responder a la realidad. Y si bien probablemente existan estas agresiones por parte de mujeres, debemos entender que el contexto en este momento es de una grave violencia contra las mujeres, contra las niñas y contra los niños. No vamos a ser omisas a la excepción de la regla, pero claro que es la excepción de la regla. Aquí donde hay más violencia es hacia las mujeres. La verdad es que a mí me sorprende que en México nunca ha habido un juicio político, que cuando lo intentan hacer sea contra un hombre. Que en México no ha habido un tema de irse con todo contra, no sé, para el padrón de agresiones políticas y pum, ¿no? Va la gobernadora de Campeche. Si la hizo, pues que la pague. Pero a lo que me refiero es, ¿por qué sí existe inmediatamente el cumplimiento de la regla cuando se trata hacia una mujer? ¿Y por qué han estado los perpetradores de la violencia por años ahí, con y sin esta regla, pasando permanentemente estos filtros
recordemos viejos tiempos, ¿no? Tiene un conflicto mi compadre, hazlo diputado para que ya al amparo del poder se proteja. Claro, ¿no? así es. Indira, como tú dices, bueno, viene mucho a futuro. ¿Qué recomendarías tú a las mujeres a las que pues, no les cobran su pensión, a las que sufren de agresión sexual de algún tipo, de violencia en la familia? ¿A dónde recurrir? O sea, ¿qué hacer para pues, hacer realidad este 3D3, esta ley 3D3? Yo quisiera dirigirme en principio a las autoridades y posteriormente a la ciudadanía. Las autoridades es decirle, esta reforma constitucional ya está en nuestra Carta Magna y están obligados a armonizarla y a generarle política pública. Es decir, el Tribunal Superior de Justicia tendrá que sacar de donde estaba calzando sus escritorios con las denuncias que protegía a ciertas personas y hacer las sentencias firmes para que se acceda a la justicia. 2, las fiscalías tendrán que revisar esas con diligencia, esas carpetas de investigación para judicializar las que se tienen que judicializar. Y las políticas encargadas de prevención tienen que hacer lo propio para que esto no suceda. El asunto de la 3D3 es para que no lleguen ahí. El castigo no es quitarle la candidatura a alguien o el cargo. No es cacería de brujas, no lleva dedicatoria, lleva destinatarios. Entonces, ¿qué le diría yo a las autoridades? Generen la armonización en Guerrero de esta reforma constitucional para que las mujeres, y aquí dirigirme a las mujeres, puedan, con toda esta garantía del Estado, acudir a denunciar que no es normal la violencia, que se trate de quien se trate, tenga fuero o no tenga fuero, puedan denunciarlo y estas denuncias puedan ser diligentes y con el debido proceso. Ahora, también es muy importante lo otro. ¿Por qué el artículo 1 constitucional que dice que si eres representante del Estado mexicano debes promover, respetar, garantizar los derechos humanos? Y aquí es un llamado a autoridades y a ciudadanía. Entendamos que la violencia es un delito y vivir libres de violencia es un derecho. Entonces, ejerzamos nuestros derechos y para quien piense que no se puede prevenir la violencia, los feminicidios son prevenibles, la desaparición es prevenible, el tema de la violación a los derechos humanos es prevenible y creo que si no dejamos pasar al poder a quienes violan derechos humanos, también estaríamos haciendo un acto de prevención. Entonces, ¿qué viene? El acceso a la justicia. No permitamos que la 3D3 contra la violencia se vuelva un instrumento de guerra sucia, donde diga, me quiero quitar del camino a tal adversario, pero no me importan los derechos de la víctima, lo que me interesa es quitarle el cargo a tal persona. Entonces aquí yo les invito a que nos apropiemos todas y todos de la 3D3, que la defendamos como este gran escudo contra la impunidad, porque me parece que toca la médula de la clase política. La impunidad, quiero dar un dato y lo voy a hacer con mis gafas violetas. Por favor. El 98% de los delitos cometidos contra las mujeres está en impunidad. Y está en impunidad porque ahí entra cuál es el accionar de los ministerios públicos, cuál es el accionar de la Policía de Investigación, cuál es el accionar de la Fiscalía, cuál es el accionar del Tribunal Superior de Justicia. Así pero es. para que ya haya denunciado. Y ahora yo le pregunto a los gobiernos municipales y al gobierno estatal, ¿cuál es su política pública de prevención para que eso no suceda? No se trata de pasárnosla poniéndole redes más gruesas a la portería para que no nos metan goles. Se trata de que cuando el balón está en la cancha, todo mundo haga lo que le toca hacer. Quien le toca prevenir lo haga, quien le toca investigar lo haga, quien le toca sancionar lo haga, y que quien esté en el poder sean las mejores mujeres y los mejores hombres, porque lo merecemos. Hace un momento que tú mencionabas corrupción, transparencia y demás, ¿por qué se asociamos con un delito a alguien corrupto, a alguien que desvió recursos? Y cuando dices es deudor, es como, eso es tema aparte, es como su vida privada. Es acosador, bueno, eso es aparte. No, lo personal es político. Así es. Y lo que hacen en la vida privada también tiene que ver con la vida Más pública. un político, ¿no? Y decirlo claramente. Si la violencia es un delito, si el incumplimiento de responsabilidades familiares es un delito, si la violencia sexual, política, familiar es un delito, pues entonces que no nos gobiernen delincuentes. Oye, y en este México de hoy, en donde pues, las mujeres están prácticamente en todos los cargos más importantes que puede haber, y bueno, falta la presidencia y a ver qué pasa. ¿Qué onda? ¿Tú ves es una buena señal para lo que se viene, para el impulso de esta ley 3D3? Digo, o sea, bueno, aquí en Acapulco tenemos mujeres en los municipios más importantes, tenemos gobernadora, el Instituto Electoral, el tribunal, como tú decías, o sea,
digo, están empoderadas, ¿no? Y bien, y en puestos claves. ¿Cambia esto para bien esta ley de 3 de 3? ¿Realmente es una buena perspectiva de lo que se viene con las mujeres? Se trata de que llevemos a las mejores y a los mejores adelante, pero se trata también de que se pongan las gafas violeta. Así como ser hombre no es sinónimo de agresor, ser mujer tampoco es sinónimo de que se comprometan del todo con nuestros derechos. Las mujeres no solo queremos a más mujeres en el poder con poder, queremos a más mujeres transformando la política en favor de las mujeres y de los hombres. Tenemos un Congreso paritario, la legislatura de la paridad, y como nunca, el mayor desmantelamiento político de instituciones y de presupuesto. Entonces requerimos a mujeres que se note y que se deje la huella de que las mujeres están legislando, gobernando e impartiendo justicia. No queremos aditamentos del patriarcado. No queremos ser los moñitos rosas, morados o naranjas del saco, de las solapas del traje de quien siga mandando y tomando las decisiones. Las Juanitas. En este momento las mujeres no estamos siendo testigas de esta reforma histórica. Estamos siendo hacedoras de la historia. Claro. Honremos esa historia y hagamos que valga la pena. Entonces, ¿qué creo que puede suceder? Si es un buen augurio, creo que esto permite que lleguemos dignificando la política, pero también va a requerir que le hagamos caso a otras cifras. La ONU acaba de declarar que después de la pandemia nos faltan 300 años para erradicar las brechas de desigualdad. Yo me niego rotundamente aquí en los micrófonos a esa cifra, pero voy a decir por qué. Adelante. Si tú quitas a los agresores de la ejecución de políticas públicas, de su planeación, del ejercicio del presupuesto, de las leyes, de la impartición de justicia, dignificas la política, yo creo que esas brechas se pueden hacer más cortitas. Las cosas tienen que ver con quienes están al frente. Y yo por eso hablo de otro régimen político, se llama feminismocracia, y es con las mujeres al frente, con los derechos al centro, y ahí es donde podemos cerrar las brechas de desigualdad. Indira Sandoval, ha sido un placer tenerte aquí en el estudio, escuchar todas estas ideas, esta realidad que es una ley y bueno, todo lo que se busca hacer para el futuro también. Tus encantadoras gafas violetas. Todo el mundo hay que ponerse. Tan geniales. Y bueno, pues para terminar me gustaría preguntarte cómo le hacen aquellos interesados en apoyar tu proyecto, a las constituyentes, a todo lo que tú haces, cómo se ponen en contacto contigo. Bueno, a todo el mundo, porque estamos haciendo una gran red de redes en todo el país. El hashtag es 3 de 3 versus violencia, sigan ese hashtag. Estamos en @lasconstimx y @Indira Sandoval con Y. Y es muy importante, yo sí le quiero hablar a la audiencia guerrerense, porque aquí se dio un muy mal ejemplo de quién no debería estar en las boletas. Hicimos antiboletas desde la Observatoria Todas MX, y yo creo que Guerrero puede ser también el epicentro de nuevas cosas, de nuevas causas, de dignificar la vida pública y política. Y creo que las mujeres estamos colocando la agenda, lo podemos hacer bien y lo podemos... que se acostumbren a vernos juntas. Esto fue la unificación de todas las fuerzas. Aquí tuvo que ver Morena, tuvo que ver el PRI, tuvo que ver el PAN, tuvo que ver MC, el PT, el Verde Ecologista, el PRD. Dimos un ejemplo de que se puede construir por encima de las diferencias, que sea esa la permanencia. Colocarnos por encima de cualquier fobia y de filia, porque además los agresores no nos preguntan de qué partido somos antes de violentarnos. Ni a nosotras, ni a los niños, ni a las niñas. Entonces, ¿qué les diría? Únanse a esta causa por encima de cualquier otra diferencia, y que Guerrero, que tuvo un muy mal ejemplo, dignifique con su accionar también que sí se puede generar una nueva clase política más justa y más digna, que además a la sociedad no la debe desde hace mucho. Bien, pues muchas gracias y éxito. Muchas gracias.